Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional Virtual por el 42 aniversario del Ministerio Público y Día del Fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Norte. En esta ocasión, saludamos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a los integrantes de la comisión organizadora del evento académico, el fiscal superior Dani Fernando Campana Añasco, y a los fiscales provinciales Dante Emel Pimentel Cruzado y Marco Antonio Carrasco Campos. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a las y los señores fiscales superiores y provinciales, a nuestra ponente invitada y a toda la concurrencia presente. Seguidamente, tendremos la presentación del Seminario Internacional Virtual, así como la bienvenida a nuestra ponente internacional e inauguración del evento académico a cargo del fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, el doctor Dani Fernando Campana Añasco. Doctor Campana, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido por vuestra presencia a este seminario internacional que se ha organizado en el marco del 42 aniversario de vida institucional del Ministerio Público en el Perú. Hay una comisión que Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores ha encargado de organizar este evento y esa está conformada por mi persona, el doctor Marco Carrasco, el doctor Dante Pimentel y la Oficina de Imagen Institucional que la comanda la señora Maribel Valdés. Muy agradecidos nuevamente por vuestra presencia, por la acogida de este evento que hemos organizado con temas muy importantes para el trabajo diario de nosotros los fiscales. El día de hoy tenemos una gran ponencia a cargo de la doctora Stephanie Capetillo. Ella es ciudadana mexicana, ya nos ha acompañado en otro evento y nos va a disertar un tema muy importante que tiene que ver con el enfoque del género en el marco de la convencionalidad. En el próximo miércoles vamos a tener una ponencia también internacional del fiscal general de Costa Rica con el tema de la ciberdelincuencia. El siguiente miércoles, que sería la tercera fecha, va a estar con nosotros el doctor Fernando Núñez, que nos va a dar una disertación sobre el tema de la condena del absuelto. Y finalmente, en la sesión ya final del evento, en la cuarta fecha, estará con nosotros el doctor Marcial Eloy Paucar Chapa, que nos va a tratar el tema la experiencia fiscal en las investigaciones de delitos cibernéticos. Dicho esto, paso a comunicarles que el día de hoy, por motivos de fuerza mayor, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, no se encuentra con nosotros para inaugurar este evento. Él ha querido estar en este momento, pero cuestiones de índole laboral no le han permitido estar presente. Expresa las disculpas del caso y les da la bienvenida y desea que este evento académico internacional sea de gran importancia para todos los fiscales de Lima Norte. Siendo así, voy a declarar inaugurado este seminario internacional y vamos a dar paso a nuestra primera ponencia a cargo de la doctora Male Capetillo, de nacionalidad mexicana. Ella es una experta en el tema de enfoque de género y de todo lo que se trata a los derechos de la mujer, por lo que siendo un enfoque transversal que debemos dominar todos los fiscales de todas las especialidades, no solamente los fiscales especializados, les pido la mayor atención para que puedan entender y captar estas valiosas experiencias que nos va a compartir la doctora Capetillo y al final, como ya ha indicado David, podrán hacer las preguntas respectivas. Sin más preámbulos, entonces, les damos la cordial bienvenida y le expresamos también nuestro agradecimiento sincero a la doctora Stephanie Capetillo por estar siempre predispuesta a compartir con todos los ciudadanos peruanos, principalmente el Ministerio Público del Perú, sus experiencias, sus conocimientos sobre este tema que después de la primera ponencia, todos los que hemos podido escucharla, la doctora, han hecho un pedido casi masivo de que querían escucharla nuevamente con un tema un poco distinto, pero siempre en la voz de la doctora.
Bienvenida, doctora, muy agradecidos desde Lima Norte por habernos aceptado estar esta tarde con nosotros y compartir sus conocimientos, sus experiencias desde el país de México. Muchas gracias. Doctora Capetillo, muy buenas tardes. Sea bienvenida al Perú. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Bueno, vamos a hablar de la transversalidad del enfoque de género. Esto como una obligación judicial al momento de emitir sentencias, realizar demandas, denuncias, querellas. Debemos ya enfocarnos a realizar la perspectiva de género, no de una forma únicamente hacia las mujeres, sino también respetando que tiene una conexión. O sea, la perspectiva de género está conectada. Nosotros hablamos de la transversalidad de la perspectiva de género, debiera esta obligación de nosotros como fiscales, como abogados, como litigantes, incluso como usuarios de los sistemas de justicia, de salud y educación, de incorporar la perspectiva de género de tal manera que se vayan uniendo las distintas ramas y sectores sociales para crear una situación de armonía y no una simulación de igualdad. Hay un dicho que dice nadie por encima de la ley, sin embargo, tampoco nadie por debajo de la ley. En países como México, que ustedes estarán al tanto de su situación, somos uno de los países que más listones corta en marzo, en noviembre, con el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, con el Día de la Conmemoración de los Derechos de la Mujer. Somos un país que tuvo las primeras iniciativas en materia de voto, en materia de los derechos de la mujer, en derecho de salud reproductiva. Somos un país que tiene leyes que parecieran muy abiertas y muy protectoras de la mujer cuando la realidad es totalmente distinta. Entonces, no puedes hacer una ley en materia penal que establezca un femicidio o un feminicidio cuando no estás educando en las escuelas sobre el tema, cuando no estás incorporando protocolos para tratar este tipo de situaciones al sistema de salud. La perspectiva de género, como manera breve repaso, y quienes estuvieron en la conferencia anterior seguramente vieron este concepto conmigo, surge en los años de 1960 como parte del movimiento feminista. El género es una construcción social. Hoy, en lo que ha estudiado la ley, tenemos reconocidos dos géneros. La palabra mujer es una construcción social. ¿Qué hace a una mujer? Si yo les preguntara hoy qué hace a una mujer, muchos de ustedes me responderían, no, pues tiene vagina, tiene senos, menstrua. La realidad es que hoy hay mujeres que no tienen senos, mujeres que tienen una histerectomía, mujeres que no menstruan, mujeres que no tienen hijos. Esas construcciones sociales es lo que nosotros llamamos roles de género. Los roles de género atienden al mundo del deber ser. Disculparán, provincia, el mundo del deber ser, cómo se debe comportar una mujer ante la sociedad, cómo se debe comportar una mujer para cumplir con esa etiqueta de ser mujer. Decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Frase retomada y modificada por diversos movimientos feministas. El género, sí, lleva un enfoque hoy hacia la brecha que se ha dado entre el hombre y la mujer, pero al estar achicando esa brecha, tratando de reparar la deuda histórica que se tiene con las mujeres, nos estamos dando cuenta que el enfoque de género también tiene una especie de, por llamarlo de algún modo, efecto colateral con los hombres, cuando se es hombre, cuando se es buen proveedor, cuando se tienen muchas mujeres, cuando se es papá, cuando se es jefe, cuando se es gerente, cuando se es duro, cuando no se llora. Esos son construcciones sociales. Hasta el día de hoy, biológicamente, en los seres humanos tenemos dos sexos. Sin embargo, las identidades de género son expresiones de cómo nos sentimos, con qué nos identificamos, de qué manera ante la sociedad nosotros nos sentimos cómodos. El encasillar únicamente dos géneros, dos sexos, si bien la biología y la ciencia establecen estas cuestiones, a la hora de la parte social, limitamos por esta especie de estructura cuadrada en la que nacimos, donde el azul es para los niños, el rosado es para las niñas, cuando, si nos vamos a la historia, el rosa era un color masculino, el rosa era solo para los hombres, el púrpura para la monarquía y el azul era el color de las niñas, hasta los años 40. Hubo un cambio comercial, así como en un momento dado se creó la figura de Santa Claus, se creó un Día de la Madre, se creó que el rosa era para las niñas. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en ese momento del poder decidieron que el rosa era para las niñas, y no lo digo como una teoría conspiracionista, sino que la persona que estaba
en un lugar donde podía realizar un marketing diciendo, este color es para este sector social, pudo hacerlo. El derecho es una ciencia social. Si nosotros nos vamos a 1940, 1960, 1980, 1990, 2000, vamos a encontrar realidades totalmente distintas a las que vivimos en la actualidad. Y ese choque, esa brecha generacional, afecta también a cuestiones de género, porque nos es difícil aceptar la velocidad tan rápida con la que hoy día están cambiando estas cuestiones. El género no solo va a afectar cuestiones sociales, comportamientos, oportunidades de trabajo, oportunidades educativas. El género está ligado al feminismo porque fue un género oprimido, el grupo vulnerable de las mujeres. Tan es así que se tuvieron que hacer protocolos para juzgar con perspectiva de género enfocados en la mujer. Pero hoy tenemos que entender la transversalidad del género, buscando que no se simule la igualdad para ninguno de los dos lados. Hoy en México sigue habiendo venta de mujeres indígenas en el estado de Chiapas, en la localidad de San Juan Chamula. Todos los sábados de principio de mes, finales de mes, hay venta de mujeres. Se venden las mujeres, se venden las niñas, porque son consideradas una propiedad, un mueble de segunda o hasta de tercera. Es una localidad que por respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, que la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos en las reformas del 2011 de México establecieron como un derecho humano que los pueblos indígenas, son libres de vivir bajo su propia autodeterminación de los pueblos. La libre autodeterminación de los pueblos a un nivel constitucional en México es respetada como derecho humano. Entonces, en localidades como San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas o Oaxaca, se van a encontrar con este tema de que sigue existiendo la venta de mujeres, la venta de niñas a inicio y finales de mes, porque para ellos son muebles, son propiedades. O sea, venden una vaca y al lado hay una niña sentada que también está en venta. Y ahí es donde viene el tema del género. Mientras una persona, en razón de su género, de la etiqueta que dice hombre o que dice mujer, sea violentada, coma menos, camine hasta atrás. No sé si ustedes tienen conocimiento de esta cuestión, porque sé que también tienen poblaciones rurales que tienen este tipo de usos y costumbres ancestrales. En San Juan Chamula camina primero el padre, luego el hijo mayor, todos los hijos hombres, la madre, luego todas las hijas. Una situación de vulnerabilidad en México es ser indígena, pero a esta se puede sumar de forma transversal la etiqueta de ser mujer indígena. Y si a esto le sumamos otra etiqueta que es ser mujer indígena con discapacidad, ya hay un grado de discriminación extremo y de falta de oportunidades. No, no es malo ser indígena, claro que no. Es lo que nos trajo a este mundo, es lo que nos da nuestra cultura, nuestra sapiencia, nuestras tradiciones más loables. Sin el campo no hay vida, no hay ciudad. Pero la discriminación institucionalizada que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres se agrava con la condición de ser indígenas. Y allí es donde empezamos a notar el tema de la transversalidad. Si nosotros nos vamos a la definición de la ECOSOC, ¿qué es la ECOSOC? Está más adelante, os voy a dejar una diapositiva que es la ECOSOC. Acá es lo que hablaba yo de sexo y género. En la primera conferencia yo les hago esta nota, se las traigo de los estudios de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se cancela el fisicoculturismo femenil porque se detecta en las mujeres que estaban participando que tenían altos grados de testosterona. Ojo, testosterona natural. Estas mujeres, por el tipo de alimentación, ejercicio, disciplina que llevaban, desarrollaron de manera natural más testosterona. Para el cambio de sexo o incluso cambio de género, hay personas que recurren al uso de testosterona o progesterona o andrógenos o estrógenos para adquirir características asociadas al sexo al que quieren transicionar, lo cual es muy respetable y en uso de un debido sistema de salud se debe tutelar, se debe vigilar. Es una expresión y es un derecho a la libre expresión, a identidad. Sin embargo, la sociedad lo que es diferente lo tiende a condenar. Se elimina la categoría de fisicoculturismo femenil porque eran demasiado hombrunas.
a pesar de que eran mujeres biológicas, mujeres que menstruaban, mujeres que tenían genitalia femenina. Se decide eliminar este concurso porque había demasiada testosterona. Entonces aprendemos que el tema no es el deporte, sino la estética. En México se da muchísimo el doble discurso de la estética, aunado al racismo y al clasismo que los mexicanos han venido interiorizando desde las épocas de la conquista, donde se condenaba aquello que no era blanco, lo que no era blanco no era bueno, lo que no era blanco era ser indígena. Podrán encontrar muchísimos estudios realizados, no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por programas como Reinserta, donde se nos enseña a los mexicanos desde que nacemos que ser güero es bueno. Y en México todo aquello que no es moreno, es rubio, es güero. Esa es la palabra que nosotros utilizamos. Si a ti te dicen hola güera, hola güero, no quiere decir que seas un rubio cenizo, sino que eres de piel clara y eso te da acceso a una mayor educación, a un mayor respeto por la autoridad. No te siguen en los supermercados. Lamentablemente, esto se ve maximizado en cuestión de género. Una mujer que sea de piel oscura, que esté a altas horas de la noche en la calle, la gente piensa que tiene cierto tipo de oficio, cierto tipo de perfil, se le para, se la revisa, se le hacen inspecciones aleatorias por la policía, que ese es un tema de debate en el derecho penal mexicano, porque es la historia del huevo y la gallina. Yo no puedo realizarte una inspección de manera aleatoria, tengo que tener un fundamento. Entonces entran en un círculo policías y personas de interés, por así llamarles, me muestras tu bolsa, ¿por qué te tengo que mostrar mi bolsa? No te voy a mostrar mi bolsa, es mi derecho no abrirte la bolsa, yo no he hecho nada, estoy caminando rumbo a mi casa, no tengo por qué enseñarte mi bolsa, ¿por qué no me la quieres enseñar? Entonces había una tesis que ha sido superada ampliamente por derechos humanos, sin embargo la siguen invocando los cuerpos policiales, que se llama, la palabra que se puso es sospechosismo, para aquellas personas que son puristas del lenguaje, que de repente una etiqueta o un pronombre les incomoda. En México somos especialistas en producir palabras nuevas para las leyes, ¿no? Como el auto de vinculación a proceso, que se nos ocurrió porque no podíamos vivir sin la formal prisión. Hicimos este auto de vinculación en el cual tenemos que poner medidas cautelares para que no se vaya la persona. En fin, nosotros vamos creando aquello que nos acomoda y lo mismo pasa con el género. Nos condenan al cumplimiento y al resarcimiento de la deuda histórica con las mujeres, a favor de las mujeres, pero vamos haciendo leyes tan específicas en cuanto al deber ser de la mujer y del hombre que nos vemos mermados por los propios medios que nosotros hemos creado. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hablamos de los casos en materia de derechos humanos, como el caso de Velázquez, el caso González y otras, Fernández Ortega, el caso de las 2 R's y María da Peña en la conferencia pasada, en el caso del campo algodonero yo les mencioné que se le pide al Estado mexicano totalmente rehacer su marco jurídico para incorporar no solo la perspectiva de género, sino todo el marco jurídico que garantizaba la no violencia de género hacia las mujeres. Se crea el tipo penal. Nosotros utilizamos feminicidio, no femicidio, porque en la definición del tipo penal de feminicidio se responsabiliza al Estado. ¿Por qué? Porque en el caso González y otras, en el caso del campo algodonero, la inactividad del Estado fue lo que derivó en una impunidad para los responsables de las muertes de Brenda, de Laura y de Claudia, de 14, 17 y 20 años, que son las chicas que salieron de su trabajo en maquiladoras y jamás llegaron a sus casas. Le cuesta mucho a la sociedad entender que una mujer que está fuera a las altas horas de la noche tiene motivos para estar fuera a las altas horas de la noche, ya sea su trabajo, ya sea su esparcimiento, ya sea su vida sentimental, ya sea algún oficio, algún trabajo, algún interés en ir a presenciar un espectáculo, y ello no va a causar que sea vamos a poner una etiqueta, una mala mujer, una mala persona, o que merezca aquello que le pasa. El enfoque en el derecho penal mexicano, mucho tiempo, hasta antes de la reforma del 2008, donde teníamos aún un sistema inquisitorio,
era denostar a las víctimas en razón de su género. Es hasta la fecha, porque sigue sucediendo, una simulación de la igualdad y de la perspectiva de género, que llegue una madre a denunciar que su hija de 15 años no aparece y que se burlen de ella y le digan que seguramente en 9 meses va a ser abuela, que seguro está la menor con el novio, perdiendo de vista el fiscal, disculpen de repente hay por aquí fauna, no es mía, el fiscal perdiendo de vista que le están diciendo que la persona que necesitamos localizar tiene 15 años. Y hoy por hoy, en el derecho mexicano, las personas de menos de 18 años no pueden consentir ayuntamientos carnales, obligarse y contratar, no pueden irse de su casa, sus padres son responsables de ellos. O sea, aún la menor se haya ido con un novio, la autoridad ministerial está obligada a iniciar una carpeta de búsqueda de esa menor y emitir las alertas correspondientes, porque estamos hablando de una persona menor de edad cuyo paradero se desconoce y hay una obligación para garantizar que esta menor esté bien. Eso es lo que busca el Estado, responder y garantizar la tutela de la menor. Todo eso viene del caso González y otras del campo algodonero. Sin embargo, no se puede llevar a cabo si solamente te enfocas en reformar aquellas leyes que son de carácter penal. Tiene que haber una armonización con todo el marco jurídico y con todo el marco de garantías que tiene el Estado. No hablando de derechos fundamentales, no hablando de derechos humanos, las garantías que tiene que dar el Estado, los estándares mínimos de derechos humanos que tiene que cumplir el Estado, conocidos en su momento como garantías. No un derecho fundamental, una garantía, como lo es el acceso a la educación, que los términos del acceso a la educación, eso ya va a ser un derecho humano, ¿no? ¿En qué condiciones tiene que darse este acceso a la educación? Eso es un derecho fundamental, eso es un derecho humano, pero la garantía que el Estado tiene que darte de poder tener educación, eso es lo que el Estado tiene que tutelar. Cuando vamos a hacer leyes en materia de género, nos tenemos que enfocar que desde 1995, que la Organización de las Naciones Unidas hace la conferencia, la famosa cuarta conferencia de Beijing, en el cual se empieza a hablar de la equidad de género y de la paridad de género, y se veía que en el siglo XXI ya íbamos a haber llegado a la disminución total de esa brecha de géneros, que no, ustedes me lo pueden constatar, del 2000 al 2023 y también con el tema de que surgió la pandemia, los derechos de las mujeres se han rezagado y la brecha se ha incrementado porque la crianza y el cuidado de terceros hoy es otro tema que no está legislado en materia de transversalidad de género. Tenemos que reconocer que la violencia de género y los temas de género son globales. Hay niñas pasando hambre en México y hay niñas pasando hambre en España. Hay hombres que no tienen acceso a una guardería en México por su condición de ser hombres y hay hombres que no tienen derecho a una guardería en Noruega porque son hombres. Esos son los temas donde la transversalidad abarca más que la propia perspectiva. ¿Por qué? En México, el sistema del seguro social, nuestra seguridad social, solamente le daba el servicio de guarderías estatales a las mujeres que trabajaban. ¿Por qué? Porque mamá te cuida. Entonces, si mamá trabaja, mamá necesita dónde poner al niño. A todos los padres que trabajaban con derecho a seguridad social, no les brindaba el servicio de guarderías porque en el imaginario del legislador, si papá sale a trabajar, mamá está en casa. Este trabajador no necesita seguridad social para sus hijos porque su mamá está en casa. Y la realidad es que no es así. Muchas veces estas mujeres que eran esposas de un trabajador con derecho a seguridad social también trabajaban en escuelas privadas, institutos, en todas estas empresas que se jactan de no dar ni siquiera las más mínimas prestaciones o incluso por su cuenta en la venta de alimentos, limpieza del hogar, pequeño comercio informal,
elaboración de comida, limpieza de pisos, casas. El hombre y la mujer, el ser humano que tiene la necesidad de sostener a otros, siempre va buscando el modo, y ese modo no necesariamente reviste todas las garantías sociales necesarias para poder obtener prestaciones. La transversalidad de la perspectiva de género va a tener que ver con la reorganización, la mejora, el desarrollo, el tema también de los niveles. Hay jerarquías en el Estado, eso es cierto, y también existen estatus sociales. No quiero decir clases sociales, pero estatus sociales. Hay gente que tiene un gran poder adquisitivo, que no es consciente del privilegio. La palabra privilegio, que ustedes van a estar viendo en redes sociales como Facebook, TikTok, todas las redes sociales, es que opina desde su privilegio. No somos conscientes del privilegio hasta que alguien nos lo corta o nos lo retira, o bien no lo hemos tenido y alguien nos lo otorga. ¿Qué sucede cuando hablamos del privilegio del género y la transversalidad? Una persona que no necesita una pensión alimenticia porque tiene una amplia red de familia, amigos, conocidos que solventan la falta de esa pensión, nunca va a dimensionar lo que pasa a alguien que depende de esa pensión alimenticia y no va a visualizar cómo esa pensión alimenticia que viene de unos juzgados civiles familiares, dependiendo si están especializados o no, puede llegar a volverse un asunto penal. Por lo tanto, estas leyes tienen que estar armonizadas en cuanto a lo que piden y al acceso de aquella persona que va a solicitar y a pelear esta pensión, que le sea fácil, que le sea sencillo, que le sea accesible. Si usted inicia un juicio de alimentos, se nombra por el juez el monto de una pensión, hay una sentencia en la que se establece que se tiene que dar esa pensión alimenticia, ese concepto de alimentos cada mes. Vamos a ponerlo en dólares para hacerlo universal aquí. Vamos a poner que la pensión alimenticia que tiene que dar esta persona es de $50 mensuales. Muy poco, pero bueno, vamos a poner $50 mensuales. En México, si esa pensión se deja de dar, y en muchos países, deja de ser un asunto civil diagonal familiar para volverse un asunto penal. En México lo conocemos como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esta obligación que tiene el acreedor alimentista del deudor alimentista de brindarle alimentos a su acreedor alimentista, que incluso tiene pena de cárcel. La falta de pensión tiene pena de cárcel. ¿Cuál es el problema? Que la ley penal no está en armonía con la ley familiar, porque si esta persona deja de dar pensión un mes, es una carpeta de investigación y es solamente por ese mes que dejó de dar. Si pasan 2 años y vuelve a dejar de dar pensión, es otra carpeta de investigación. O sea, no hay una manera de garantizar que una vez ejecutado el poder punitivo del Estado para efectos de que este deudor alimentista se ponga al corriente con los alimentos, sus acreedoras alimentistas, que pueden ser mujeres menores de edad o incluso caballeros, porque hay caballeros que hoy por hoy ya están pidiendo pensión porque el ingreso fuerte lo tenía en su pareja, no tenga que volver a pasar por todo el proceso nuevamente para poder exigir el cumplimiento, para poder exigir de la autoridad que requiera el cumplimiento de este pago. Cuando hablamos de transversalidad, debemos agregar que el concepto de género con frecuencia se va a utilizar en los discursos públicos, se va a utilizar como algo políticamente correcto, se va a utilizar como un tema de campaña, se va a hablar de compromisos contraídos por el Estado y se va a hablar de cómo en los distintos órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, se va a incorporar todo lo que es los lentes violeta, el hablar desde poniéndose en lugar del otro, el empoderamiento femenino. Pero, ¿qué pasa cuando se termina el discurso y en realidad no hay resultado? Entonces, hay una perspectiva de género real. ¿Qué pasa cuando yo soy un fiscal y no se me está capacitando en perspectiva de género? Cuando no se me está capacitando en cómo debo dirigirme a las personas, en cómo debo referirme, en si está bien que yo pueda cambiar un pronombre, que yo pueda cambiar, dejar de aplicar
un artículo por considerarlo inconvencional. Recordemos que la inconvencionalidad, a diferencia de la inconstitucionalidad, refiere que el tratado establece un tema que choca con nuestra ley. Siempre que esta ley esté por debajo de una norma constitucional, podemos hablar de que esa norma es inconvencional. Desde el 2011 en México, nuestra jerarquía normativa, viéndola desde un enfoque kelseniano, la famosa pirámide de Kelsen que tenía hasta arriba nuestra Constitución, incorpora a la par, no arriba, no por debajo, sino a la par, todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México. Entonces, establece en la propia sentencia del caso Rosendo Radilla, que es un caso que vino después del caso del campo algodonero, establece la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, que fue una persona que fue levantada en la Guerra Fría Mexicana, desapareció, no se le encontró, su familia sufrió violaciones procesales, el acceso al laboratorio fue negado, el derecho a la vida. Al resolver la Corte Interamericana este famoso expediente 912 varios, cuando habla la Corte Interamericana de la obligación del Estado mexicano de dejar de aplicar aquellas normas que son inconvencionales, le recuerda al Estado mexicano que tiene que armonizar su marco normativo. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que hubo el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que derivó en un expediente, el expediente Varios 2010, en el cual se establece la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de dejar de aplicar una norma que nosotros podamos considerar inconvencional. Y cuando dice todas las autoridades del Estado mexicano, no pone límites. Todas las autoridades del Estado mexicano, desde un juez de paz hasta un juez de primera instancia, magistrados, ministros, siempre que se detecte una falta de congruencia de una ley interna del derecho interno mexicano con un tratado en materia de derechos humanos que dé mayores beneficios a la persona que está siendo sujeto legal, nosotros debemos de utilizar la normatividad internacional y no la interna. No puede ser contrario el tratado a la Constitución. Tiene que ser armónico. Esto se establece entonces ya en el artículo primero, dándonos dos formas de interpretación para el Estado mexicano, que es la interpretación conforme a la Constitución y tratados internacionales, y la interpretación con el principio pro persona. Cuando nosotros estamos hablando entonces de estos temas, tenemos que ya tener pues una definición de aquello que consideramos la transversalización de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque va a haber un impacto judicial. Va a haber un impacto judicial en la manera que percibe. El juzgador es un ser humano. El juzgador tiene un contexto. Igual el litigante, igual el asesor, igual el justiciable, el coacusado, el coasesor, el otro fiscal que está acompañando al fiscal que lleva el uso de la voz. Todos tenemos un contexto en el cual hemos sido criados y eso nos permite apreciar las cosas de una forma diferente. Al tener distintas maneras de apreciar las cosas, podemos caer sin intención, sino por normalización y por ese propio contexto, en violencias de género o falta de aplicación de la perspectiva de género. Toda la cuestión de la aplicación de la perspectiva de género busca poner la cancha en condiciones de igualdad, no solo para las mujeres, sino para todos. ¿Cómo vamos a ir incorporando la perspectiva de género? De entrada con actividades como la que están realizando el día de hoy, que es la formación de los abogados en perspectiva de género y transversalización de la perspectiva de género. Cuando la plataforma de Beijing empieza a crear sus agendas para reunirse cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años, cada 15 años, a fin de ver cuánto se ha avanzado en materia de derechos humanos, derechos de la mujer, pro equidad, pro igualdad, lo que busca es que cada vez sea más amplia la protección en función sobre todo del cuidado a aquellos grupos vulnerables. Tenemos que cuidar la existencia de mecanismos que sean explícitos y de fácil acceso para los usuarios del sistema legal. Hay mujeres que nunca han estado en posiciones de poder. Es hoy, 2023, que por primera vez tenemos una mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Sí,
También tenemos una ministra acusada de plagio desde la cédula de su carrera hasta la cédula de su doctorado. Ese tema vamos a dejarlo a un lado y vamos a celebrar que hoy tenemos una primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno dirá, pero sí han tenido ministras. Sí hemos tenido ministras, 2 o 3. Hoy tenemos 4 ministras, 5 ministras. Tenemos 5 ministras en una corte de 11 personas. Y esto ha permitido la apreciación desde el punto de vista de las mujeres, representadas por mujeres, de cuestiones que a veces no era posible visualizar porque no se han vivido. Vamos a ver igual unos casos prácticos de esta nueva corte que tiene un peso más grande femenino. ¿Por qué es importante la representación femenina? ¿Por qué es importante que haya mujeres discutiendo en la corte? Porque hay cosas donde las mujeres tienen que alzar la voz por las mujeres, desde los espacios, el derecho del cuerpo, salud reproductiva, acceso a la educación, y seguir visibilizando violencias que pueden resultar normales para otro género, porque así han crecido. O sea, esto sí lo quiero dejar muy claro. Somos producto de nuestra formación y educación, y sin ofender a ninguno de sus ascendientes, de sus padres, sus abuelos, sus tíos, se nos educó así y a ellos los educaron así y a sus abuelos así y a sus tatarabuelos así y creíamos que eso era lo normal. Por eso viene este choque donde tiene mucho que ver la tecnología, las redes sociales, el internet, que nos permite ver otras realidades y comparar. También soy profesor en nivel de educación básica y universitario. Y en la pedagogía, en la andragogía es la educación de adultos para adultos. Y la pedagogía es la educación, pues, normal, la infantil, a los infantes. Aprendemos que el niño, la niña, comparan su realidad una vez que entran al sistema escolarizado. El niño al entrar al aula se da cuenta que no en todas las casas golpean, que no en todas las casas gritan, que no en todas las casas hay abuso, que hay casas donde se comen verduras y no solo pizzas, hay casas donde no se toma refresco y comienza a ser su sistema de valores y aspiracional a raíz de su comparación con pares. Por eso es importante que todos los niños hagan su educación básica y si es posible continuarla, porque la evaluación y retroalimentación por pares es lo que va a formar nuestro contexto. Cuando llegamos a un cargo de poder como mujeres u hombres, ese contexto que traemos atrás permea a la hora no solo de juzgar, sino de argumentar. Hay muchos fiscales que me acuerdo mucho en el Ministerio Público, platicábamos, que decían, es que desde que se siente esta persona yo ya sé si es culpable. Eso se llama prejuzgar, no lo debemos de hacer. Pero hay cosas que el contexto sí demuestra, hay actitudes, hay cierta percepción que gracias a la oralidad hoy podemos dejar de una manera más manifiesta. Entonces, la formación es importante para poder lograr identificar estos vicios, estos patrones individualizados y normalizados que tenemos, que nos impiden una aplicación de la perspectiva de género de forma integral. ¿Y a qué me refiero con forma integral? Si llega una víctima de entrada, yo debo tener empatía. Si no puedo decirle te creo porque tengo dudas como agente ministerial, o sea, su relato de acuerdo a mi experiencia no es lógico o tiene temas, debo ser lo más imparcial posible, ¿no? Debo de tratar de escuchar toda la historia antes de formarme un juicio que pudiera derivar en una falta de acceso a la justicia para esa víctima. Recuerden que nuestro trabajo dentro de la abogacía, sobre todo como fiscales, es difícil porque no trabajamos para lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Lo justo, lo legal y lo correcto en esta carrera, en el ejercicio del derecho, no tienen nada que ver. La justicia es aspiracional. Lo correcto va a lo moral y lo legal es lo que nos piden hacer. Muchas veces por estadísticas, por números, porque no tenemos otra forma de interpretar, porque no se nos ha capacitado para ello, respetando la legalidad, que es lo que me van a revisar mis superiores jerárquicos, no estoy otorgando justicia, no estoy haciendo lo correcto.
Cuando logramos juntar estos tres conceptos en una sentencia, en una situación donde los beneficiarios realmente reciban aquello que estaban buscando, entonces ya podemos hablar de que sí se logró la justicia, sí cumplimos con esta ideal aspiracional, pero pues lo justo, lo legal y lo correcto, la realidad es que muchas veces no convergen en el resultado de nuestra labor, no porque nosotros no queramos, sino porque el derecho es una ciencia técnica. Y cuando hablamos de las facultades que tenemos como fiscales, como jueces, como abogados, para decir esto es inconvencional y no lo voy a aplicar, muchas veces nuestro superior jerárquico no quiere hacerlo porque es que ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tal si el juez de amparo nos dice que estamos mal? ¿Y cómo vamos entonces a aprender y a crear los precedentes si no nos arriesgamos? La transversalidad en la violencia de género también necesita que capacitemos a todo el equipo, a los paramédicos, a los policías, a los vigilantes. Muchas veces los primeros respondientes ni siquiera tienen nada que ver con uno de los tres poderes, son ciudadanos, policías, guardias privados. Sí, a los guardias privados se les da una autorización, se les da una capacitación a veces por la propia fiscalía, pero es muy por encima. Necesitamos invertir en capacitación para que cuando una persona vea algo que le hace sentir incómodo, sepa que está viendo un delito o está viendo una conducta que no es correcta o que está sucediendo una situación que puede derivar en un proceso legal, ya sea civil, familiar, penal, fiscal, del índole que quieran. O sea, no podemos reclamar aquello que no se conoce. Las mujeres en puesto de poder por eso también son necesarias, porque muchas veces las víctimas, por razón de su género, no quieren tratar con el género contrario. Aquellas personas que sufren una violación no quieren tratar con hombres. O sea, si un hombre fue el agresor, no quieren tratar con hombres, les da miedo, se cierran, no quieren hablar. Entonces tenemos que tener mujeres comandantes, mujeres sargentos, mujeres detectives, mujeres guardias, mujeres que sean doctoras, legistas, que estén a disposición. No es rebasar ni reemplazar, es tratar de buscar un sano equilibrio para las necesidades del justiciable. En este caso práctico de la Corte que atañe a la transversalidad de la perspectiva de género, tenemos una mujer que tiene el carácter de concubina y su pareja le daba una pensión alimenticia, pero el juez no reconoce esta pensión alimenticia porque le dice, o sea, tú te sientes concubina, no eres concubina porque no has cumplido 5 años que en el estado de Jalisco, en México, se señala para ser concubina, y le niega esta pensión alimenticia. Esta mujer, contra esa sentencia, mete una apelación, pierde la apelación y posteriormente mete un recurso de amparo que llega a la sala de la Corte, la primera sala que ve la materia civil y familiar. Dice la Corte, aplicando la transversalidad, que si tomamos la figura del concubinato que sucedía de facto en la argumentación del juez, está que de facto sucedía este concubinato y queremos descalificarlo por el hecho de que no fue concubina 5 años, estamos pues pasando por encima de la finalidad de ese concepto jurídico. Hay un artículo en la Constitución mexicana, que es el artículo 4, que habla de qué es la familia. Este tema de la familia, para el artículo 4, son aquellas personas que tienen lazos de consanguinidad o afinidad y que viven, cohabitan a veces o de manera permanente para su bien común. Reconoce ya la Corte mexicana la familia extensiva. Reconoce que no tienen que habitar en un mismo techo. Reconoce que la familia incluso puede ser de gente que no tiene un término jurídico como pariente. ¿A qué me refiero? Todos estos tíos que no son tus tíos de sangre, no son tus tíos políticos, sino que son tíos de que son amigos de tus padres desde hace muchos años y son tus tíos, tus padrinos, los compadres. Si se puede comprobar el lazo y la convivencia, para la Corte ya entran dentro de la familia extensiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca la Corte? Se cumple con este lazo de solidaridad, de apoyo, de convivencia, de interés por el bienestar propio y mutuo. Entonces ya hablamos de estas interrelaciones, ya va más allá de mamá, papá, hijos y un papel.
la Corte echa para atrás la resolución del juez y destaca que cuando nosotros estamos ante este tipo de situaciones, se debe de privilegiar el concepto de familia desde una perspectiva más allá del papel, más allá de los requisitos. Entonces, aunque la señora no había cumplido 5 años como concubina, existe la prueba de que convivían, habitaban juntos, de que él le había querido dar ese dinero en su momento, que se lo daba en concepto de pensión alimenticia, y tenía ella el carácter para poder integrarse a la reclamación en la sucesión. O sea, esta señora gana su amparo en revisión por la Suprema Corte. Los amparos en México suben a la Corte de dos formas. Tenemos amparo, pues, igual que ustedes, un amparo directo, amparo indirecto. El amparo indirecto distancial, porque admite de revisión de lo que resuelve el juez de distrito, y el amparo directo también admite revisión en 3 casos, que es cuando se hace una incorrecta interpretación de la Constitución, cuando hay importancia y trascendencia para cuestiones de la nación, o cuando se considera que se hizo una mala aplicación de la Constitución. Son 3 casos, pueden subir a la Suprema Corte y ser estudiados, ya sea por las salas o en pleno. El pleno resuelve cuestiones de constitucionalidad e inconstitucionalidad, e incluso algunas de inconvencionalidad, y las salas resuelven amparos trascendentes, pero que no son sobre inconstitucionalidad de la ley, sino sobre temas de las materias que conocen. Una sala ve exclusivamente penal, la otra sala ve todo. O sea, tenemos 2 salas en la Corte, y así está: penal, una completamente, y la otra ve todos los demás temas. Todo lo que es electoral lo ve nuestro tribunal electoral. La Corte solo conoce de derecho electoral cuando se va a hablar de inconstitucionalidad de una ley electoral. Espero no haberlos revuelto, no haberlos dicho muy rápido. Otro caso práctico, la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Nuevo León demandaron la invalidez del artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que estableció que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para efectos legales. En el derecho romano existe una figura que se llama nasciturus. Es un producto, un feto, como ustedes gusten llamarle, para efectos prácticos. Es un producto de 180 días de gestación. Por lo tanto, es viable que nazca. En el derecho civil mexicano esa figura está contemplada para efectos de, vamos a suponer que es un matrimonio y el señor es un empresario con muchísimo dinero y fallece en un accidente automovilístico, no está casado con su pareja, es su tercera pareja, pero esta persona está embarazada y tiene 180 días. Para el derecho mexicano hay que esperar a ver si nace o no este producto, y si sobrevive las 24 horas, tiene derecho a heredar. Entonces no podríamos hacer la sucesión hasta que acabe este embarazo de 180 días. Ese es el nasciturus. Está tomado del derecho romano y se llevó al derecho civil mexicano. Civil porque es estado civil. Familiar es otro tema en cuestión de filiación para este producto. Pero bueno, si nace, se presume que es de él, porque también habla de la cohabitación el derecho mexicano. Ahora, la concepción y la protección a la vida en el derecho mexicano, por cuestiones también del caso del campo algodonero y la armonización de la ley, se empieza a hablar del derecho a la libre autodeterminación del cuerpo femenino. Se hace un análisis sobre el cuerpo dominante, el cuerpo que tiene un carácter, no quiero decir parásito porque suena un poco despectivo y no es lo que pretendo decir, pero hay una argumentación, pueden estar ustedes de acuerdo con ella o no, yo no pretendo que ustedes tengan algún tipo de posturas, les estoy comentando lo que tenemos hoy en el derecho mexicano. O sea, el cuerpo no gestante, el gestado, no puede sobrevivir sin la gestante. Entonces la gestante es libre de decidir si continúa o no dentro de los parámetros que se establece el derecho mexicano. Esto se resuelve por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de varios casos. En México somos 32 estados, cada uno con su propio código estatal, y hay además un código federal. Cada estado quiere hacer su propio sistema, su propia apreciación debido a su contexto. El estado donde yo estoy es un estado que se llama Yucatán, la capital es Mérida, es un estado católico, es un estado que no está acostumbrado a temas
de aborto, homosexualidad. Es un Estado muy cerrado, que poco a poco y con golpes jurídicos se ha ido abriendo porque la juventud hoy viene con muchos más temas sociales de aquellos con los que nosotros fuimos criados. Entonces hay más diversidad, hay más grupos vulnerables, hay más situaciones que analizar. El derecho tiene que hacerlo, porque el derecho no está hecho para mi familia y mis creencias, está hecho para tutelar la armonía social. Entonces, cuando viene este tema, muchos estados dicen, bueno, la Corte ya dijo que puedan interrumpir su embarazo, pero yo Estado, en mi Constitución lo voy a prohibir. Por jerarquía normativa, lo que estaban haciendo los estados estaba mal. ¿A qué me refiero con mal? Procesal, legislativamente, mal. No puede un estado pretender legislar por encima de la Constitución de un país. O sea, no puede llevarle la contraria. Por jerarquía normativa, por lógica jurídica, no puede pasar por encima de su norma suprema. Pero aparte del tema de la jerarquía normativa, la ley toma un tinte en contra de las mujeres. Recuerden que un derecho no es un favor, un derecho es algo que no te puede quitar. Y los derechos tienen que estar nombrados para existir. Hay estados que en su mayoría están de acuerdo en la interrupción legal del embarazo por dos temas, la violación y la salud de la madre o el producto. En Yucatán hay un tercer supuesto que es por extrema pobreza. Así dice la ley, extrema pobreza. ¿Qué entendemos por extrema pobreza? Suena un poco clasista la redacción del artículo. Es como si dijera, los que son muy pobres no deben tener hijos. Pues en su momento la persona que hizo ese código así pensaba. Entonces, por extrema pobreza tú puedes abortar. Ya cuando se hacen estos cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas o hasta las 12 semanas, dependiendo de la interpretación, lo que se busca es dejar una potestad de ejercer. Sin embargo, no es la solución ni se considera como un método anticonceptivo, sino es una interrupción legal del embarazo que no hace preguntas. O sea, llega la persona donde sí está permitido, lo solicita, da su cita, hace su procedimiento. No hay una perspectiva de género en la ejecución de este tema, de un seguimiento. ¿A qué me refiero? No es una res con lo que estás tratando, no es una vaca con lo que estás tratando. Muchas veces es una chica que está teniendo una mala experiencia o que tiene miedo, entonces necesitan la orientación para correctamente decidir. Si vas a aplicar este tipo de políticas públicas, dales toda la información para que puedan decidir. La elección debe ser consciente e informada. Un caso a la vez, consciente e informado. De los pros, de los contras, de las otras opciones que tienen. Todo debe ser informado para que conscientemente puedan decir, oye, pero está decidiéndolo una adolescente. Hay instituciones que acompañan al embarazo adolescente. México es el primer lugar, lo voy a decir correctamente. México es el primer lugar de mujeres niñas, mujeres infantes violadas, embarazadas. Si quieren consultar este dato, lo pueden buscar en Google como México tiene el primer lugar en embarazo infantil. Está mal el título, porque no son embarazos infantiles, son violaciones. Entonces hay que llamar a las cosas como son. Si no tienes esta apertura de que una víctima no tenga que denunciar para poder, en el caso de las menores de edad, solicitar esta interrupción del embarazo, cuestión de violación, y tampoco les vas a dar un acceso por fuera porque son menores de edad y van a requerir la compañía de un adulto, estamos simulando un derecho. ¿A qué me refiero con simulando un derecho? Si yo no puedo ejercerlo sola porque tengo 14, tengo 15, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a Facebook, voy a buscar algún grupo, voy a preguntar quién tiene X pastillas y medicamentos, me los voy a tomar y a lo mejor me muero. A lo mejor me muero porque no tengo información, no tengo acceso, no tengo modo. Entonces no hay una transversalidad de la perspectiva de género entre la ley, su aplicación y su ejecución. De eso va la perspectiva de género. ¿Qué hace la Corte?
echa para atrás el Código de Jalisco, perdón, Código de Nuevo León, e invalida esa parte de que una persona es persona desde la concepción. Ojo, la Corte fue muy, muy cuidadosa en este caso. La vida inicia en la concepción. De acuerdo a los tratados internacionales, la vida inicia en la concepción. Perfectos, perfecto, ok. Pero la persona, la conciencia, no inicia necesariamente en la concepción. Hay muchos estudios, muchos temas, ustedes me pueden debatir todo lo que quieran, pero hay muchos estudios y no vamos a llegar a un acuerdo porque hay muchos estudios. Y cuando lleguemos a un acuerdo, nos vamos a despertar mañana y nos van a decir, no, ¿sabes qué? Fíjate que la conciencia se desarrolla desde, no sé, desde el minuto 1 de la concepción, si hay conciencia. No somos médicos, somos abogados, todo cambia día con día. ¿Qué tenemos que hacer? Ser tolerantes, ser empáticos y tratar de seguir buscando la manera de armonizarle al justiciable, al usuario de justicia, este acceso. Bueno, lo echa para atrás y dice que las personas gestantes, ¿por qué usamos personas? De hecho, esto nos costó como 5 o 6 protestas por parte de las colectivas. Yo estoy en una colectiva feminista, pero esta voz que hago de cansancio de las protestas es porque parece que nunca se va a acabar y siempre estamos un paso atrás de lo correcto. La sentencia del campo algodonero que mencioné hace unas diapositivas atrás establece que las mujeres deben ser nombradas por deuda histórica, ya que ni siquiera se nos nombraba en las leyes. Las leyes decían hombres, 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 los hombres, los hombres. Poner persona legalmente es más amplio. Todo tipo de persona, hombre, mujer, una persona que no se identifica con los dos géneros, que se considera no binaria o de género fluido, personas. Pero por deuda histórica no puedo empezar a tachar de nuevo la palabra mujer para México por su condena del campo algodonero. Pero las mujeres deben ser nombradas porque las mujeres existen. Entonces, cuando tú pones personas, hay un tema ahí. ¿Y por qué se puso personas gestantes? Recordemos que aquellas mujeres que transicionan a ser hombres transexuales, o sea, son biológicamente mujeres e inician una transición para ser hombres, pueden embarazarse si así lo desean. Se puede iniciar, pueden no tomar su testosterona para que vuelvan otra vez a producir estrógenos y poder embarazarse, pueden iniciar un tratamiento reproductivo. Recordemos que las personas que son transgénero, transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, ¿por qué nombrar lesbianas aparte? Porque deben ser nombradas. Tienen el derecho reproductivo, o sea, tienen una preferencia sexual distinta, no las hace estériles, entonces pueden ejercitar sus derechos reproductivos si están físicamente en aptitud de hacerlo. Entonces, si yo solo pongo mujeres gestantes, quito a los hombres transexuales gestantes. Y yo sé que puede ser impresionante, impactante ver realidades tan distintas, pero son, como dice su nombre, realidades que el derecho tiene que atender. Y también en México se ha detectado muchísimo, no sé, la contaminación, el agua. Muchas personas en México descubren que tienen ambos sexos, internamente, o sea, obviamente físicamente se ve uno de los sexos, pero resulta que internamente tienen otra genitalia de un sexo distinto y eso es lo que les causa ciertos síntomas, síndromes, cosas que dicen ellos, ¿por qué me está pasando esto? Van al doctor y descubren que tenemos esta situación. No estoy hablando de las personas que son, se me fue el nombre ahorita, hermafroditas, no. Estoy hablando de una persona que físicamente, en su exterior, tiene totalmente el sexo masculino o el sexo femenino, y resulta que sus genitales por dentro también se desarrollaron de un lado femenino. Es un fenómeno bastante curioso y que cada vez se está descubriendo más personas que lo tienen. No sé, viene siendo entiendo yo, una malformación o un proceso extraño que surge durante la gestación que se dio ahí. Pero este tipo de personas también encajan en tener la posibilidad incluso de gestar y por tanto tenemos que referirnos de una forma amplia en la ley, pero nos trajo muchas protestas, mucha inconformidad hasta la fecha
el quitar la palabra mujeres y poner personas. Yo hubiese dejado las dos, pero bueno, todavía no me toca ser legislador. Aquí ya uno de los últimos casos prácticos que vamos a ver es este asunto de Michoacán, donde para divorciarse a una mujer, el Código Civil, el Código Familiar de Yucatán, de Michoacán, le estaba exigiendo a la mujer que tuviera una serie de requisitos para autorizarle el divorcio. Nosotros el 13 de abril tuvimos una reforma a nivel nacional que crea Código Procesal Civil y Familiar. Todo México va a tener un proceso civil y familiar igual, ya no va a cambiar en cada estado, ya no vas a tener 32 procesos, va a ser un solo proceso. No se pudieron cambiar los códigos sustantivos porque todos los estados pelean su verdad y obviamente su idiosincrasia y contexto. Les pongo un ejemplo. En el estado de Puebla, si usted se saca la Lotería Nacional y se divorcia, no le tiene que dar ese premio a su esposa. O sea, no tiene que dividirlo a la mitad, no se considera como parte de la sociedad para disolver. En Yucatán, si usted se casa y se saca la lotería y se quiere divorciar, pues a su esposa le toca la mitad, porque todo aquello adquirido durante el matrimonio, no importa por qué régimen se haya usted casado, lo que se adquiere estando casados es a la mitad. Entonces, a su esposa le tocaría la mitad del premio. Esto lo quiere la Corte, lo quiere el Congreso ya unificar para no usar ventajismo por parte de las partes de, bueno, pues me caso aquí y me divorcio acá para que no me quiten esto. Porque se puede, un acto válido en un estado es válido en todos los demás. Bueno, entonces a esta persona le pedí el Código Familiar de Michoacán que para poderle dar una compensación tenía que demostrar y probar que fue por dedicarse al cuidado del hogar, que fue porque no tuvo ingresos, que está solicitando esa pensión. O sea, tenía que probar una situación donde ella era menos que el hombre de la casa para que se le pudiera autorizar esa pensión. Y además le pedían procesalmente una serie de procesos probatorios, lo cual le ponía a ella una carga mucho más amplia que la que le ponía a su expareja. ¿Qué hace la Corte? Va a confirmar la sentencia del juez porque el juez establece que esta norma era inconvencional y se amparó a la quejosa de esta. Ella hace una especie de, ¿cómo decirles? Ella hace un amparo en el cual habla de la inconvencionalidad y de la discriminación legislativa por parte de esta norma. El juez de amparo le confirma esa sentencia a la señora y establece que hay una discriminación de género al elevar los estándares probatorios en razón de ser mujer. Entonces ahí vemos que se está utilizando una falta de perspectiva de género. ¿De qué manera vamos a juzgar con perspectiva de género? Pues obviamente tenemos que fijarnos en cuáles son las diferencias en cada caso, cuál es la brecha, cuál es el escalón que no está igual para poder nivelarlo a través del uso de normas internacionales e interpretaciones que nos permitan poner a las partes en una igualdad de circunstancias. Esta ya lo habíamos hablado, de identidad de expresión de género y los sistemas de género que vimos en la clase pasada. La transversalidad va a mejorar el desarrollo, pero quiero que pasemos acá. En julio de 1997, el Consejo Económico y Social nos define, ya para aterrizar este tema, cerrar y proceder a sus preguntas, ¿qué es la transversalización de la perspectiva de género? Es el proceso de valorar las implicaciones que va a tener para hombres y mujeres cualquier acción que el Estado va a planificar desde la legislación, la política, los programas. Esto nos va a servir como una estrategia para poder conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres también sean parte de la elaboración, la puesta en marcha, el control, la evaluación de todos los programas sociales.
Si vamos a abrir un programa para madres solteras, deberíamos abrir también un programa para padres solteros, porque si solo abrimos programas para madres solteras, estamos poniendo un peso en el género, estamos diciendo o sea, tenemos madres solteras, ajá, ¿y los papás qué? O sea, los papás de estos niños que son, tenemos padres ausentes, que también es una realidad. Cada caso familiar se tiene que ver poco a poco porque podemos caer en una especie de discriminación indirecta. ¿Cómo la aplicamos? Por medio de la integración. No es abrir programas para mujeres, ponerles lacitos a las mujeres, hacerles una fiesta del Día de la Madre a las mujeres, transversalizar en género. Tenemos que incorporar la participación de todos para hacerla transversal. El otro día me preguntaba una compañera, tengo una hija de 13 años, se pone un short donde se le nota mucho el trasero. No se le ve la pompa, pero sí se le marca mucho. Y hay un hombre que yo sé que es muy morboso, muy lascivo, y me da mucho pendiente, no puedo con la idea de que ella se vista así y camine y esté ese tipo. Quiero decirle a mi hija que ya no se vista así. Eso es poner el peso en el género. Lo que tú tienes que hacer es decirle a tu hija cómo piensa esa persona, quién es esa persona, poner el peso en el posible presunto agresor y dejarla que ella tome sus decisiones. Dependiendo obviamente de la edad de la menor, ¿no? O sea, entonces, si ella se quiere tapar porque ya sabe cómo piensa esta persona, o si dice, no, no voy a pasar por otro camino, pero voy a usar la ropa que a mí me gusta, no voy a pasar donde está esta persona, tienes que dejarla decidir y no ponerle el peso en el género. Lo mismo con el hombre. Cuando tienes una novia, la vas a invitar a salir y vas a pagar tu cuenta y la tienes que abrir la puerta. No le pongas pesos, deja que las cosas fluyan para que podamos hablar de aplicaciones transversales. ¿Qué principios básicos va a tener la interpretación y la aplicación de la transversalización de la perspectiva de género? Tenemos que establecer mecanismos que sean adecuados, pero sobre todo que sean fiables. O sea, que podamos medir, que podamos ver un resultado. Tenemos que identificar cuáles son los problemas. ¿Cómo identificamos un problema? Simple y sencillamente, si ustedes se van vamos a suponer que ustedes en la fiscalía se van a un curso a otra provincia y le preguntan, viene el mesero, pregunta qué van a ordenar, les pregunta a todos ustedes, pero no les pregunta a las compañeras. O sea, le pregunta a los hombres y no le pregunta a las compañeras. Y cuando trae la cuenta se la da a los hombres, no a las compañeras. Allá se están poniendo pesos de género. Entonces tenemos que identificar cuando tenemos este tipo de cuestiones o cuando hay algún curso, algún evento y le pedimos a las compañeras, prepare usted el café, señorita tal, se lo está pidiendo porque es mujer o se lo está diciendo porque es la única persona que está. Si se lo está diciendo porque es mujer, ¿quién tiene que trabajar en el tema? Usted. Todos podemos hacer café, todos debemos hacer café. Nunca hay que dar, por supuesto que hay cuestiones o problemas indiferentes. Si bien el que estamos hablando de niños que son inimputables, si empezamos a escuchar temas de acoso, temas de bullying, que no podemos juzgar penalmente por las edades penales, sí hay que trabajarlos a un nivel de política pública. Decirles que no está bien que hagan determinada conducta, que no está bien que se refieran a las personas de determinada manera. Transversal es abarcar las partes importantes del sistema. En la escuela, las partes importantes son el padre, el maestro y el alumno. Es un trabajo conjunto. En el sistema penal tenemos a la autoridad, tenemos al Ministerio Público, tenemos al defensor, al asesor y obviamente los justiciables. Al juez lo podemos sacar por ser autoridad, pero las demás partes tenemos que trabajar en conjunto para que la aplicación de la justicia sea real y no, como les dije, una simulación. Cuando hablamos de la transversalización en las realidades, debemos de encontrar por parte de nuestros representantes políticos no solo voluntad, sino realidad, que no sea un discurso de campaña, que no sea un discurso de elecciones, que realmente se estén preocupando por una sana aplicación de la perspectiva de género. Y pues obviamente hay que hacer programas en favor de la mujer porque hay una brecha histórica hacia la mujer. O sea, hoy 2023
seguimos retrasados entre 130 y 150 años en los derechos de las mujeres. Que en su entorno las cosas estén mejorando no significa que en el entorno de otras mujeres lo esté haciendo en realidad. Entonces ya vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Acto seguido pasaremos a la ronda de preguntas. Doctora, tenemos algunas consultas que los asistentes nos han hecho llegar y solicitaríamos por favor si pueda responderlas. Viene de parte del doctor Samuel Ladrón de Guevara y dice así: en el Perú existen fiscalías comunes y fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. Ante la comunicación respecto a la comisión de un delito contra las mujeres, ¿debería conocer primero el caso de la fiscalía especializada o la fiscalía común? ¿Es una cuestión de justicia con perspectiva de género determinar la competencia? Para el caso de la materia penal, dependiendo de la situación, pueden pasar dos cosas. Que la Fiscalía Común conozca por razón de urgencia y haga las diligencias urgentes. Ello, sin embargo, pudiera derivar quizás en falta de aplicación de perspectiva de género por desconocimiento de los protocolos que sí maneja una fiscalía especializada. Lo ideal es que la fiscalía especializada conozca delitos donde están involucradas mujeres de manera inmediata, pero si por razón de distancia, urgencia, horario, solo la Fiscalía Común puede conocer y realizar esas diligencias urgentes, no es ilegal, nada más que cuando turnen el expediente, porque, bueno, al menos en México así se hace, ¿no? Si conoce la fiscalía de lo común y resulta que luego es un tema que debe conocer una fiscalía especializada, turna todo lo actuado, pero a veces no se hace una revisión de lo que hizo la fiscalía común. Eso es donde debe la fiscalía especializada apretar un poco más las tuercas de que si recibe casos de la fiscalía común que resultaron ser competencia de la Fiscalía Especializada en casos de violencia contra la mujer o de situaciones que atañen a las mujeres, tiene que hacer una primera revisión de oficio de que estas diligencias que ya se realizaron no hayan violado la aplicación de perspectiva de género o hayan vulnerado a las mujeres de alguna forma. No te oigo, Dave, creo que se fue tu micrófono. Perdone, ahí tenía el Ahí está, micrófono. sí, dime. Muchas gracias por la ayuda. La siguiente pregunta se lee así: ¿cómo se tramita la inscripción de las nuevas identidades de las personas no binarias, transexuales, entre otros y otros? Qué bueno que me preguntas, se acaba de dar en mi estado la primera credencial para votar. Nosotros tenemos como documentos de identidad, nos cuentan el pasaporte, nos cuentan la cartilla de servicio militar a los hombres. Las mujeres lo pueden realizar, es voluntario si quieren, la realidad es que ninguna lo hacemos. Para los hombres es obligatorio, para las mujeres hasta ahorita es voluntario, que ahí viene un tema igual de discriminación y de género que podrían pelearse, ¿no? Entonces tenemos pasaporte, cartilla militar, credencial de correos y la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral, INE, ante CIFE. Esa credencial para votar trae sexo y género. Ya por cuestión de tratados internacionales pueden pedir directamente en México al Instituto Nacional Electoral una identidad no binaria o asentar una identidad transgénero. Transexual, ya no se pone transexual si la persona, nosotros incluso tenemos destrucción del acta primigenia. Como ustedes saben, porque esto es lo que hacemos en Latinoamérica, cuando una persona nace se hace un acta de nacimiento, primero una hoja de nacido vivo en el hospital y un acta de nacimiento. Esta acta de nacimiento trae sexo y género de acuerdo a lo que el doctor ve en ese momento. Es una perspectiva del doctor, él anota sexo género, el bebé no puede decir me identifico así o me identifico asado. Si ya conforme crece en la adolescencia, adultez temprana, desarrolla otra identidad de género o decide hacer un cambio de sexo, puede la persona, mediante un proceso ante el registro civil, solicitar la destrucción de su acta primigenia. En la clase pasada, precisamente, no me acuerdo si fue precisamente con el doctor Saúl o con otro fiscal, yo decía, pero es que eso no incurriría en un fraude a la hora del matrimonio. Mi respuesta fue que en una relación se debe de hablar con la verdad, ¿no? Pero hay cosas que escapan a la legalidad. O sea, yo como registro civil no puedo obligar a la persona que pide que se destruya su acta primigenia a decir que antes era mujer o antes era hombre.
Pueden pasar muchas cosas en una relación, si se dice, si no se dice, si se enteran por otro lado, porque ya son cuestiones que van a escapar al derecho. Acá hoy, para tener un documento de identidad con carácter legal, es el acta de nacimiento con proceso administrativo ante el registro civil y la credencial para votar con fotografía. El pasaporte aún no se ha actualizado en estos temas, la emisión de pasaportes. El pasaporte te va a poner el sexo y el género que viene en tu acta de nacimiento si es que no has logrado hacer el cambio. Tampoco la cartilla del servicio militar se puede actualizar a sexo y género distinto. Entonces solamente sería la credencial para votar y eso es con nosotros en el Instituto Nacional Electoral y si se hace el cambio, hace 5 días más o menos, 7 días, se hizo la primera. O sea, estamos hablando de que esto está cambiando hoy. En Ciudad de México se podía hacer el cambio a nivel administrativo con todas las identificaciones de carácter administrativo, licencia, credencial de correo, desde los años 50. Doctor del Rosario, buenas noches. ¿Desea hacer uso de la palabra? Sí, tengo una pregunta. ¿A qué edad considera usted adecuado se debe, por ejemplo, ¿no? Los menores pueden expresar una identificación con un género diferente a su sexo? ¿A qué edad se considera usted se debe tomar en cuenta eso o considerar madura esta decisión? En el caso de México, se crea una ley. No, o sea, voy a responderle en cómo lo ve México y ya luego intercambiamos una opinión personal, obviamente. En México se creó para el 2012 la Ley Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Hay un apartado que habla del derecho a la sexualidad. Dentro de ese apartado habla del derecho a la identidad sexual y el respeto a la misma. Hay una iniciativa que también pasó, ya se aprobó, del respeto a las infancias trans. Ojo, para nuestro sistema de seguridad social, iniciar tratamientos hormonales, operaciones de cambio de sexo, requiere un proceso y acompañamiento psicológico, porque estas operaciones pues son, si el tratamiento es hormonal, sí se puede volver atrás, sí se puede regresar, si en algún momento la persona dice, no creo que no era lo mío y quiero regresar a mi sexo y género original. Se puede, pero en una operación no. Entonces, tanto tratamientos como operaciones, la seguridad social, nuestro programa de seguridad social, el IMSS, establece que es lo que es tratamiento hormonal a los 16. Lo que son operaciones tiene que ser la persona mayor de edad y pasar todo el protocolo de evaluación. Yo en lo personal no trato a los menores, vamos a hablar 0 a 6, 7, 8 años, temas de sexualidad más que en cuanto a protección y autocuidado e higiene. Yo con los menores no hablo de qué es ser mujer o qué es ser hombre o si el azul es de este niño y si el rosado es de la niña. Voy dejando que los menores vayan avanzando a su paso y a su ritmo. En cuestión de si son menores a los que yo les doy clase, no me meto por cuestión respetuosa más de sus familias, de sus padres, de sus tutores, pero acompaño. O sea, si me preguntan algo, respondo, pero dentro del nivel. Ya cuando el menor empieza el autodescubrimiento, es ir acompañando sus dudas. El problema que tenemos muchas veces como abogados, como maestros, como tutores de menores, es querer jugar a materias de las que no somos profesionales, como lo es la psicología, la psiquiatría, cualquier tipo de terapeuta que lleve una certificación. Y entonces ahí es donde nosotros podemos confundir al menor, pero por nuestra propia confusión. No sé si me explico, ¿no? A lo mejor, me acuerdo de un caso bastante singular de un niño que había un pleito de custodia, pero en una de las declaraciones, no me acuerdo a qué vino el tema, creo que el papá alegaba que
que la mamá lo estaba feminizando, un tema así decía el papá, porque el niño quería ver una caricatura de una ratona, no me acuerdo cómo se llama, les mentiría, era una ratoncita que bailaba ballet y que el niño la quería ver siempre y el niño la quería ver, y la jueza cuando tiene el tiempo de la escucha le pregunta que por qué quiere ver la caricatura y le dice, es que salen 3 ratones que cantan rap. Ahí es donde a veces viene la confusión, la manipulación, a veces sin intención, de nuestros propios temores, de nuestras propias inquietudes al menor. O sea, el menor está preguntando porque está conociendo. Todo lo que es sexualidad, ejercicio sexual, tienes que pasar la mayoría de edad. Sabemos, conocemos, hemos visto en nuestro medio sobre todo que muchos menores de edad ya tienen actividades sexuales y tienen expresiones sobre su identidad, ya sea que les gusta, no sé, ser góticos, ser por ahí, ahorita hay que si son aesthetic y todas estas cosas que están diciendo, es parte del proceso social, surgen nuevas tribus sociales, surgen nuevas maneras de expresarse. Yo recuerdo mucho que en mi juventud eran darketos, emos, por ahí habían varias denominaciones muy extrañas y ninguna era necesariamente sexual, era la confusión que traían los adultos de ese entonces de que eso expresaba algún tema sexual. Tengo otra consulta, es un caso que pasó, que fue mediático acá en Perú. Hubo un caso en donde una mujer trans ingresó al colegio en la ciudad de Huancayo, ¿no? Una ciudad que se ubica en la provincia. La noticia fue muy mal abordada por los medios de comunicación y generó, digamos, transfobia. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Nos gustaría saber qué opina usted sobre dicha situación. Si es que cómo tratan los casos cómo tratan los casos de las personas trans en México. Y si esto lo ve una fiscalía especializada o lo debería ver una fiscalía común, una fiscalía penal. Te voy a responder al revés. Los casos de personas trans los ven fiscalías especializadas en feminicidio, que eso también nos trajo un tema con las colectivas feministas del linchamiento social, porque decían es que ahora vamos a compartir hasta nuestra fiscalía con los trans. Fue porque se determinó que el protocolo de feminicidio es el protocolo más amplio y es un delito de odio, o sea, se mata a las mujeres en razón de ser mujeres. Entonces determina la corte y determinan las autoridades de las fiscalías que cuando se trate de un crimen cometido contra la comunidad trans, no comunidad LGBT, ojo, contra la comunidad transexual o transgénero, debe ser tratado con el protocolo de feminicidio. No es que sea un feminicidio, pero la manera que se va a llevar la investigación tiene que tener la amplitud y seriedad que tiene el protocolo de feminicidio. Y tiene que estar el tema del odio, de que odian a estas personas y fue por ser este tipo de persona que se cometió el ilícito. Entonces, sí, es una fiscalía especializada y sí, es un protocolo especializado. ¿Cómo va la situación de las personas trans en México? Te puedo comentar que ha habido pues asesinatos de activistas trans todo el tiempo, porque ni siquiera por la sociedad que quiere callar al activista, sino por una persona que piensa que está con una mujer o está con un hombre y descubre que la persona es trans y entonces se da ahí una situación que puede derivar en violencia y termina en un asesinato. O sea, no son asesinatos políticos hasta ahora. Pero no tienen un lugar. Ya tenemos dos diputadas transexuales que están hablando por su comunidad. Hoy tenemos artistas mediáticos, influencers mediáticos que son abiertamente trans. Hay un avance, te puedo decir, de un 60-70%. ¿Cuál es el tema? En México si alguna vez vienen a México, se van a encontrar con una curiosidad muy grande. Somos un país machista, misógino, porque por cuestiones estadísticas lo somos, pero nos encanta la comedia de hombres vestidos de mujer.
No me refiero a los drag queens, que son artistas del performance, no me refiero al artista travesti, que hace una impersonificación de una mujer. Está muy de moda, y si tienen redes sociales, los hombres que se visten de mujer para hacer comedia, satirizando pues estas idiosincrasias del sexo femenino, ¿no? Que si se disfrazan de la mamá, que si se disfrazan de la maestra, que si se disfrazan de... En México tiene esa dualidad. Le gusta cuando se le entretiene, le gusta cuando estas personas generalmente son muy creativas y se dedican a hacer muchas cuestiones en el mundo del espectáculo y entretenimiento. Muchos de ellos son muy creativos en muchas áreas, pero tiene un tema con verlos realizarse como las demás personas. Entonces, si hay una discriminación a las personas trans, si hay un choque en cuestión de la escolaridad que se ha denunciado. ¿Cómo se está llevando a cabo? Las personas que se sienten agredidas o discriminadas por ser transgénero, transexuales, han estado acudiendo ante las comisiones estatales de derechos humanos y a su vez con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para señalar la discriminación de la cual son víctimas en las instituciones educativas. Han estado asistiendo a pláticas, a congresos, a mesas de diálogo cuando hay unas... Se han vuelto muy activos y se han vuelto muy visibles. Los closets en México se están rompiendo, porque el closet es para la ropa, no para las personas. Estas personas, al hacerse visibles y al estar presentes y al decir yo existo y esta es mi realidad y soy así y no me pasó nada, soy una persona que yo así me identifico y así me siento contento y así estoy feliz, ha sido necesario reconocer que necesitan representación, que necesitan ser oídas, que necesitan reglamentos. Y no solo está pasando con las personas que tienen preferencias sexuales distintas, sino también con el tema de la discapacidad. Rápidamente les comento que hace unos 2 meses echaron para atrás todas las leyes de personas con espectro autista, porque en los diálogos de esas leyes para crearse no se llevó a personas autistas, porque en nuestro cerebro discriminador creemos que el autista es una persona que está en un rincón agarrando sus rodillas y meciéndose de adelante para atrás y no habla y está perdido. Y no, hay muchísimos casos distintos de autismo y de personas que son funcionales teniendo autismo y que pueden hablar de su experiencia autista. Lo mismo pasa con la comunidad trans, con la comunidad transgénero. Tú no puedes hacer leyes sobre las personas trans sin preguntarle a las personas trans qué necesitan. Las escuelas sí están teniendo un choque porque se nos ha enseñado por filmes satíricos, por machismos, de que, oye, es que esa persona trans va a entrar al baño de mujeres y va a ver a todas las mujeres. De entrada, uno no se desnuda del baño escolar, sí pueden haber violaciones en baños escolares, sí ha sucedido, pero yo les puedo decir al día de hoy que los agresores y agresoras sexuales que me ha tocado ver en mi ejercicio profesional, rara vez se identifican como transgénero o transexuales e incluso homosexuales. A mí me ha tocado ver hombres y mujeres heterosexuales que son agresores sexuales. Es más, ni piensan en eso, sobre todo si son agresores sexuales de menores o de gente en estado vulnerable. El tema no es ni el género ni el sexo, es la oportunidad de causarle daño a alguien. Entonces, sí hay un tema con las escuelas, tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Decían baños para todos. No sé, tendríamos que ver la logística de si un baño es capaz de soportar que entren todos. Baños especiales, bueno, tienen que ser baños especiales en igualdad de condiciones para todos. Tiene que hacerse un cambio y ajuste razonable, pero sin caer en discriminación. Y eso es muy difícil porque los dueños de las escuelas tienen 60, 70, 80 años con su centro educativo y les cuesta el cambio. Pero es un paso a la vez, es poco a poco, y esto es denunciando. Derechos humanos, violación de derechos humanos, denunciando discriminación. Nosotros tenemos la CONAPRED, que es la Comisión Nacional en contra de la Discriminación, y ya se determinó que la discriminación puede ser ejercida por particulares. O sea, no te tiene que discriminar una empresa, no te tiene que discriminar un gobierno. Entre particulares nos podemos discriminar y sí es un delito. Las 2 últimas preguntas para cerrar la ronda de consultas la voy a realizar en estos momentos. La primera viene del doctor Wilfredo Vegas y se lee así. En la actualidad, en el Perú se tiene como política de investigación
que todo fallecimiento de una mujer en forma violenta o sospechosa se tiene que presumir que es feminicidio. Siguiendo la transversalización, ¿es correcto tener esas percepciones? En México lo tenemos igual y sí es correcto. Le voy a explicar por qué. No es sobreproteger, sino que el protocolo, como mencioné, incluso en su país, tiene unas pautas estrictas sobre cómo investigar. Por ejemplo, en el feminicidio se habla de si además de privar de la vida a una mujer, el cuerpo fue exhibido en condiciones humillantes, o sea, si también después de muerta se le siguió humillando por la manera en que fue tratado su cuerpo después de perder la vida, ¿no? Si se le dejó desnuda, si se le hicieron marcas. Es más fácil iniciar un protocolo de feminicidio, una carpeta de feminicidio y llegar a la conclusión de no era un feminicidio, a reponer por el tiempo el no haber abierto una carpeta de feminicidio, porque se nos pueden ir pruebas totalmente importantes y trascendentes para poder condenar a feminicidio. O sea, si inicié una carpeta por homicidio simple, no lo considere feminicidio. Homicidio simple, y luego me doy cuenta de que sí había un tema de feminicidio como una relación sentimental, humillación del cuerpo, un odio hacia esa mujer, ya no lo puedo reponer. O sea, es como cuando iniciamos un procedimiento y tenemos dudas sobre si el adolescente es adolescente o es mayor de edad. ¿Qué protección es más amplia? Tratarlo como adolescente, tratarlo como menor. Si a lo largo del proceso me doy cuenta que es mayor, cambio mi proceso, lo paso, doy mi cuenta, hago mi acuerdo, se detectó que es mayor de edad, entonces se le va a remitir a donde corresponde y cambio mi proceso. Es más fácil de lo general luego cerrar a cerrar y luego ya no podemos abrir. Por eso considero que es correcto que todo feminicidio, toda muerte violenta, porque fue lo que usted me dijo, toda muerte violenta inicie como presunto feminicidio y a la larga se determine que no fue así, porque si iniciamos sin los protocolos amplios del feminicidio, no podríamos recuperar ciertos elementos probatorios o indicios que quizás pasemos por alto al no usar ese protocolo. Muchas gracias, doctora. Tengo un último comentario y me gustaría que nos dé su apreciación sobre el mismo. Viene de parte de la doctora Carmen Quispe y se lee así. El respeto es a todo ser humano, pero tampoco se puede pretender obligar que la opción de su identidad implique obligar a la sociedad que nos adaptemos a la minoría. No debe confundirse la sobreprotección, no puede ni debe presumirse solo por su identidad que todas las demás personas transexuales, gays, lesbianas, no binarias son vulnerables. La vulnerabilidad debe ser probada. Y la acabamos de probar segregándolas a minoría y a diciendo que no deben tener un trato especial. O sea, desde ahí estamos probando que se les quiere tratar diferente y no respetar su identidad. La cuestión de establecer protocolos de vulnerabilidad, en México tenemos ya 7 protocolos. El último que hicimos es para personas afrodescendientes, porque en México el tema del color de piel es una realidad, que hay maltrato a la gente que es de un color de piel distinto. Incluso hay colectivos que ustedes pueden checar como Hijos del Maíz, Poder Prieto, Prietos Somos, donde se dan cuenta a la gente de cómo la han discriminado, la han encasillado para ciertos empleos, papeles, roles, por su color de piel. Pero esa discriminación del prieto mexicano es distinta a la discriminación que sufren las personas de raza negra, de raza afrodescendiente, porque se les trata mal. Y también hay discriminación de gente blanca, como es en México las personas menonitas, son conocidos como menonitas, es una comunidad muy amplia que vive en México, vive de producir productos lácteos y de trabajo en obras, construcción y cultivos se han establecido en México y son discriminados por sus creencias, por cómo lucen, por su olor. Eso es un grupo vulnerable. El respeto a la identidad, ¿dónde vamos a... ¿Dónde vemos estas diferencias? ¿Dónde vemos este tema de hacerlos a un lado?
cuando una escuela no los quiere admitir, cuando en un evento no los quieren dejar hablar, cuando en un lugar donde usted y yo podríamos estar con nuestra pareja agarrados de la mano, a estas personas van y se les dicen, suéltate de la mano porque hay niños. El niño ni en cuenta, el niño está viendo otra cosa, no están teniendo una actitud lasciva, no están faltándole al respeto a nadie. Las minorías deben ser protegidas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene el fin no de cuidar a los muchos y no a los pocos, sino a todos. Tan es así que nuestro sistema penal tiene un principio, es un principio obviamente de la jerga jurídica de los abogados, donde dice, vale más 1000 delincuentes en la calle que un inocente en prisión. La práctica dice otra cosa, pero bueno, ese es el principio. Nosotros no podemos pasar por alto los derechos de las minorías porque no queremos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando un niño autista está en un salón de clases y golpea, pega, patea? Vamos a suponer que son 30 alumnos y tenemos uno con autismo y los papás comienzan a decir, es que ese niño no debe estar en el salón, debe estar en una escuela especial, debe estar en una escuela para niños como él, porque no puede ser que el derecho de 29 niños pese menos que el derecho de un niño. No, al contrario, el derecho de ese niño autista pesa más porque se le están yendo encima a sus 29 compañeros con sus padres, que si están de a 2 padres, tenemos que son casi 60 adultos que se están yendo contra un menor y quieren que se le saque y se le ponga donde no estorbe. Lo mismo pasa con las personas que tienen identidades de género, identidades sexuales distintas. O sea, queremos ponerlos donde no moleste y seguir viviendo la vida pasando su existencia por alto. Y cuando pasamos su existencia por alto, vamos creando caldos de cultivo para que más miembros de la sociedad los violenten, para que estas personas no tengan acceso a la justicia, para que estas personas tengan que adaptar su realidad de tal forma que no molesten. Tenemos que crear ajustes razonables. Ya lo estudió la Suprema Corte, ya lo estudió la Corte Interamericana y la Convención Americana. El ajuste razonable busca la armonía entre usted y la minoría. No le estamos diciendo que usted tiene que decir a sus hijos, existe la homosexualidad, sé homosexual. No, existen otras personas que tienen otras formas diferentes de expresarse, de querer y de vivir. Ellas te tienen que respetar y nosotros las tenemos que respetar. Eso es lo que busca la armonía social. Bueno, las faltas de respeto pueden venir de cualquier tipo de persona, no necesariamente de una minoría, pero tenemos que hacer ajustes razonables para que las minorías puedan ser vistas, tengan requisitos para tener los mismos derechos que usted y yo, para que tengan los mismos accesos a la justicia que usted y yo, que es lo que no acontece con las minorías. Se les hace a un lado. Ese es el tema. Registrado que el doctor Valverde tenía la mano levantada. Doctor Valverde, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Buenas noches con todos. Felicitarla por su exposición. Tengo una consulta. Bueno, no sé cómo será en México y en todo caso me gustaría mucho saberlo. En el caso de personas transgénero, vamos a suponer, ¿no?, que una de ellas violenta a la otra. ¿Qué fiscalía sería competente? ¿Una fiscalía común o una fiscalía especializada pues en agresiones a la mujer o integrantes del grupo familiar? Porque entendemos pues que una de ellas se siente mujer, se identifica con el género mujer, y por lo tanto pues la fiscalía competente sería una fiscalía especializada, ¿no? O en todo caso, no sé si me pudiera absolver esa duda. Muchísimas gracias. Claro que sí. Le comento que en el 2017 lanzó la Suprema Corte y en conjunto con la Fiscalía General de la República un protocolo de actuación para garantizar la justicia incluyente, es decir, para la comunidad LGBTI+. Todavía no estaba lo de la Q, porque fue en el 2017. Este protocolo nos dice que si hay una fiscalía especializada en delitos sexuales, primero teníamos que sacar de qué lado está nuestra persona LGBT, incluyendo en T, no travestis, sino también LGBTT, transexuales, transgéneros, queers. Tenemos que sacar nuestra persona de la comunidad o de la minoría. ¿Es víctima o presunto agresor? Si es víctima, nosotros tenemos una fiscalía
que esté especializada en violencia hacia la mujer, a la cual se le están dejando también que atienda a grupos vulnerables. Entonces la respuesta sería, si es una víctima, fiscalía especializada. Si es un victimario, no importa qué fiscalía conoce. O sea, si una persona transgénero comete un homicidio culposo, doloso, agravado, un feminicidio incluso, vamos a suponer que es una persona transgénero que tiene una pareja mujer, y la mata por odio, relación sentimental, todo, entra en el tipo penal de feminicidio o femicidio, pues se atiende en la Fiscalía de Feminicidios, en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, pero en razón de la víctima, no del victimario. ¿Por qué? Porque el derecho penitenciario, el derecho carcelario, todavía no tiene las estructuras para juzgar a las personas agresoras en cortes especiales para ellos, porque no lo necesitan. En el artículo 13 de la Constitución mexicana dice que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Entonces, los agresores, las personas acusadas, son solamente si el delito es competencia de una fiscalía especializada, conoce la fiscalía especializada. Pero si usted es transgénero, si es no binario, si es bisexual, heterosexual, cisgénero, lo que usted sea, usted es juzgado como agresor, no en razón de su identidad de género. ¿Cuál va a ser el tema de la identidad de género? Bueno, solamente si tiene que ver en los hechos, porque si vamos a juzgar a una persona transexual por delincuencia organizada, su preferencia sexual y su identidad de género no me sirven a mí para juzgar. O sea, no es una persona integrante de un cartel de drogas por ser transgénero. Eso es un tema aparte. Entonces no necesito yo una fiscalía especializada porque para la cuestión de que sea transgénero, necesito una fiscalía especializada, pero en delincuencia organizada. No sé si me estoy expresando bien, si no le he confundido o si sí me entendió. Muy claramente, excelente. Lo que pasa es que hubo un caso aquí en Lima Norte en que hubo un conflicto de competencia entre una fiscalía común y una fiscalía especializada, ¿no? Entonces, había esa controversia y obviamente, ¿no? La opinión, el criterio era de que siendo la víctima una persona transgénero, la competente debería ser pues la fiscalía especializada. Sí, por la Muchas gracias. víctima. Por la Claro. víctima y por el hecho. Porque acá, por ejemplo, en México hay fiscalías especializadas en secuestro, en delincuencia organizada, en feminicidio, en delitos patrimoniales, en delitos... Ustedes saben, ¿no? De repente, para que se vea más bonito, más ordenado, se van haciendo fiscalías especializadas y son las pobres fiscalías de lo común quienes se llevan la carga porque no se reparte en los delitos, pongámosle paréntesis, comillas, los delitos comunes no se reparten a las especializadas, ¿no? Entonces terminan las especializadas teniendo una carga de trabajo compleja, sí, pero no tan fuerte como las que tienen las fiscalías comunes. Y allá es donde viene de repente también la necesidad de que las políticas públicas sean transversales, porque creas una animadversión, un mal ambiente entre compañeros es que él tiene 2 causas y yo tengo 1000 de robo. No es lo mismo y ganamos lo mismo y yo me quedo más tiempo. Eso también lo tienen que atender las políticas públicas. Esos también son temas que se tienen que tratar. La pregunta final viene de parte de la doctora Clarisa Ramos y se lee así. La celotipia o actos de posesión que nacen de los celos entre una relación heterosexual, mujer y varón, ¿pueden ser pasibles de fundamentarse bajo el enfoque de género? Dicha pregunta aterriza en el supuesto que una mujer mutila el miembro sexual del varón porque éste sale a jugar fútbol y no se queda con él. El tema aquí de cuestión de género, de la celotipia, atiende a una cuestión mental, a una cuestión de un padecimiento que es totalmente real y que está documentado en los acervos psiquiátricos, en los acervos igual de varias sentencias en las cuales se ha determinado que que hombres y mujeres padecen celotipia. Hay algo en la criminología que se llama emoción violenta, que la Suprema Corte de Justicia de México y algunos tratados internacionales y sentencias han no condenado, pero sí sugerido que se debe dejar de usar. Por ejemplo,
Hay una frase que dice, es que el criminal más peligroso es el homosexual porque tiene la fuerza de un hombre y la emoción y la emotividad de una mujer. No necesariamente. O sea, hay mujeres atletas, hay mujeres que son muy frías, hay mujeres que son muy serenas, muy tranquilas. Son romantizaciones que hemos hecho de la emotividad, pero en el caso de la celotipia es un trastorno psicológico en el cual la persona pierde la capacidad de razonar las acciones que está realizando y pudieran derivar en lesiones, como en este caso, mutilaciones o incluso en homicidios que se han dado. La celotipia, nosotros al momento de valorarla, sería una especie, pues no quiero decir atenuante, pero sí un tema de la parte de la imputabilidad, de ver si esta persona, qué tan afectada está en sus facultades mentales por este trastorno, incluso pudiera resultar inimputable y tener que abrírsele algún tipo de procedimiento especial para inimputables. Casos muy conocidos que tengamos de celotipia, tenemos lo pueden buscar, se los voy a dejar cuando yo mande el material, les voy a dejar ese caso, el documental, porque incluso está el documental de viva voz de la victimaria, el caso de Andrómeda en Monterrey, México, donde ella por celos con su marido mata a sus 3 hijos. Andrómeda no está en una institución psiquiátrica, está en un penal, cumpliendo sentencia por tentativa de homicidio de 1 de sus 3 hijos, porque sí logró sobrevivir, y la muerte de 2. Y por celos, o sea, fue por celos. No es violencia vicaria, porque hoy el concepto de violencia vicaria solo abarca hombres que agreden a sus hijos para perjudicar a las mujeres. Hoy esa es la definición. Mañana quizás la psicóloga que está llevando toda esta nueva normatividad de violencia vicaria decida ampliarlo y poner persona o poner hombres y mujeres. Pero hoy si ustedes buscan violencia vicaria para denunciar, solo cometen violencia vicaria los hombres hacia las mujeres. Hoy así está el término. Ustedes son fiscales, todos saben que hay mujeres que han asesinado a sus hijos o los han mutilado o los han lesionado para molestar a sus exparejas, para molestar a sus parejas o porque tienen algún trastorno. Hay muchos trastornos, Munchausen, celotipia, en ciertos tipos de psicopatías, donde se agrede a los menores con el fin de causar un impacto en otra persona o obtener alguna cierta satisfacción personal. La celotipia es un trastorno y podría derivar en inimputabilidad, pero se necesitaría una valoración profunda de hasta dónde comprende o no. ¿Qué pasa en México cuando una persona es inimputable? Hay un apartado en el código que dice tratamiento especial para inimputables, donde no se le va o sea, se tiene que sacar los elementos del delito, pero no va a llevar una condena normal, sino va a llevar medidas de seguridad, como puede ser tratamiento psicológico, internamiento, brazalete. O sea, no va a llevar un proceso donde haya que debatir pruebas, no va a haber todo es con dictámenes, todo es con pruebas médicas, y pues lo que sí se tiene que demostrar por parte de la Fiscalía, pues es la existencia del hecho conocido como delito y pedir que se abra el procedimiento especial para inimputables. Pero si la celotipia es un trastorno, genera violencia, genera daño, pero es un trastorno real, no es una romantización del comportamiento de una mujer o de un hombre. Es algo que sí existe, que tiene una afectación. Un caso famoso, como el que comenta la compañera de cortar el pan, está el caso de Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt sí fue sentenciada, pero su sentencia fue de carácter administrativo, o sea, no había cómo defenderla en cuanto a que no sucedió el hecho, pero lo que le mandan es tratamiento psiquiátrico y una multa. Ella le cortó el pene a su esposo John Bobbitt, fue muy famoso por los años 90. Pueden encontrar el juicio en Amazon Prime. Si tienen Amazon Prime, está el juicio de Lorena Bobbitt y está toda la investigación, todas las pruebas para que vean más o menos cómo se discutió el tema, porque ella sí fue por celotipia que lo hizo también. Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches, doctora Capetillo. Un gusto volver a escucharla. Como siempre, interesantes sus apuntes. Quería acotar algo. Yo soy del sistema especializado de violencia de género, sino que hubo una intervención yo del sistema penal
en la cual sí, en nuestro distrito fiscal, y parece que es una problemática a nivel nacional, siempre hay una controversia al momento de abocarse a los casos, ¿no? Pero si bien es cierto, se entiende que los despachos del sistema especializados conocen con mejor criterio, aplican mejor la perspectiva de género. Solamente quisiera agregar, y aprovechando que aquí también hay compañeros y colegas de las fiscalías penales, de que la perspectiva, el enfoque, los lentes de género no solamente debe ser exclusivo de un sistema especializado del sistema de género, ¿no? Sino que esto trastoca a todo el sistema de justicia. Quien se aboca al conocimiento de una causa, más allá de determinar la competencia de esa investigación, deben de investigar. Por ejemplo, le voy a poner a cotación, por ejemplo, un casito, ¿no? Existió la muerte de una mujer, probablemente puede ser, aparentemente podría ser un asesinato, quizás un homicidio calificado, pero podría también ser un feminicidio. Si un fiscal está en ese limbo, quizás también ese fiscal, que puede ser también de una fiscalía penal, no significa que deje de investigar con perspectiva de género. E incluso aquí en nuestro país, en el Perú, el Ministerio Público ha dado un protocolo de feminicidio, y ese protocolo dice de que todos los operadores, no hace distinción de la especialidad, sino que todos los operadores debemos de investigar con perspectiva de género. Ya en el camino seguro vamos a determinar. Solamente eso, porque quizás como sistema especializado a veces advertimos de que hay una posibilidad de revictimización a la víctima cuando no aplicamos desde un inicio algún enfoque de género, no aplicamos perspectiva de género. Solamente eso, doctora Capetillo. Muchas gracias de por sí ya por su interesante exposición. Muchas gracias. No, totalmente, fiscal, totalmente lo que usted dice es como debería de hacerse. La capacitación no debe ser solo para las fiscalías especializadas, debe ser para todas las fiscalías, las comunes y las que no, a fin de que el compañero de la fiscalía común pueda aplicar la perspectiva de género desde el momento de su investigación, y esto no se traduzca en violaciones procesales hacia mujeres o grupos vulnerables, y que en su caso, si detecta que es un tema donde debe intervenir una fiscalía especializada, lo pueda pasar con fundamento, porque muchas veces nosotros como abogados vemos que el compañero tiene la idea, pero lamentablemente no expresa en su escrito o en su intervención oral lo que debe de decir, y nos gustaría mucho decirle, no, pasarle un papelito y decirle, pídelo así o dilo así, pero es falta de capacitación. Yo en México, y creo que ustedes también viven lo mismo que yo, a las fiscalías y a los ministerios públicos es de las instituciones a las que menos se les invierte en cuestión de capacitación y recurso. A mí me ha tocado de repente que lleguen víctimas con su ropa rota y uno quiere darles un abrigo y pues no hay, pues les da uno el suyo. No hay mucho recurso, ojalá hubiera más, que se ampliara el recurso, obviamente bien encaminado para que pudiera haber una mejor actuación por nuestra parte. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas e intervenciones. Asimismo, agradecemos la participación de la doctora Sendy Stephanie Capetillo Cabrera, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la presente capacitación dirigida a los servidores del Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias, doctora. Antes de finalizar...